SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, Rusia cierra más el grifo del gas. Hoy Rusia pone en jaque a Europa. El suministro de gas a Europa queda en jaque. Rusia, Gazprom, anuncia que va a recortar lo que ya era un flujo al 40%, ahora al 20%. Y ese anuncio llega con este mensaje de su ministro de Energía, Peskov, diciendo que pese a todo, Rusia no está interesada en convertir en un arma el gas. Diciendo que Moscú es un suministrador responsable y que Rusia ha sido y sigue siendo un país que garantiza en gran parte la seguridad energética europea. Y culpando a Europa. Si Europa sigue por el camino de las restricciones y las acciones sin sentido, dice Rusia, esto obviamente convertirá la situación en una situación diferente. Y ya lo es. Gazprom recorta a la mitad el suministro de gas a Europa que ya estaba menguado. ¿Cuánto? Antes suministraba un 40% de su capacidad, es decir, ya había menguado el suministro de gas a Europa. Ahora será un 20%. ¿Cuándo? A partir de las 4 de la madrugada de este próximo miércoles. Esto es lo que anuncia Gazprom en una nota en la que, ¿cómo justifica todo esto? Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Lo que tenemos ahora mismo es una, excusa, casi una justificación en la que dice exactamente qué. Que hay riesgos de incumplimiento. Apenas 4 días ha tardado Rusia en anunciar esta reducción de sus exportaciones a Alemania a través del gasoducto, tras reanudarlas el pasado día 21. Y el anuncio llega además menos de 24 horas antes de la reunión de los ministros de Energía de la Unión, donde tienen que debatir sobre ese plan de contingencia para hacer frente a un posible corte total de suministro. Ahora, dice Gazprom, la operatividad del Nord Stream se volverá a reducir a la mitad, como estás contando, por lo cual Rusia suministrará tan solo 33 millones de metros cúbicos diarios de gas a Europa a partir del próximo miércoles, de los 55.000 millones que puede enviar anualmente. Por tanto, esa capacidad se reducirá hasta los 12.000, porque dice la gasística rusa, los documentos presentados por las autoridades canadienses, que fue donde Siemens reparó una de las turbinas del Nord Stream, no dejan suficientemente claro que la importación de esa pieza no suponga un incumplimiento de las sanciones impuestas, en este caso por Canadá, hacia Rusia con motivo de la guerra. Así que reduce las exportaciones porque ha parado el motor que funciona con esa turbina por los potenciales riesgos que podría suponer ese incumplimiento. ¿Qué tenemos sobre la mesa? Claramente un jaque a Europa y un pretexto de Rusia. Un pretexto en el cuánto, en el cuándo y en el cómo. En el cuánto porque esto deja Nord Stream 1 a un quinto de su capacidad. Rusia tiene capacidad para exportar hasta 5 veces más. No lo hace claramente porque está intentando estrangular a Europa. En el cuándo, porque esto se hace justo cuando los ministros de la Unión Europea se van a reunir para buscar alternativas a Rusia. Así que esto es un golpe en la mesa. Es Rusia diciéndole a Europa que si se pretende estrangular a Rusia, Rusia puede estrangular de vuelta. Y en el cómo, porque Canadá levantó la sanción a la reparación de esta turbina hace un mes. Siemens, la compañía que ha de repararla, ha trabajado y levantado todo tipo de restricciones hace 15 días. Así que argumentar ahora que no hay suficientes garantías es simplemente un pretexto. Rusia está amenazando con estrangular a Europa. Dejar de suministrar gas es estrangular la recuperación europea, en el cuánto, en el cuándo y en el cómo. Y es algo que la propia Unión Europea sabe, lo dice, lo sabe, lo reconoce la propia Ursula von der Leyen, diciendo esto es literalmente un chantaje. Russia is blackmailing us. Russia is using energy as a weapon. Utilizando la energía como un arma. Event, whether it's a partial major cut-off of Russian gas or total cut-off of Russian gas, Europe needs to be ready. Y diciendo Rusia está ante un escenario de corte total o de corte parcial, pero Europa necesita estar preparada. Y lo cierto es que
Ese escenario de corte parcial, camino del total, se está sustanciando ya. Y Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Los mercados lo están notando ya hasta el punto de que hoy el precio del gas se ha llegado a disparar un 16, luego un 14, quizá algo menos después, pero lo cierto es que se está disparando el precio del gas. Sí, casi un 20% ha llegado a repuntar en el mercado holandés. La referencia de su precio aquí en Europa, los futuros han subido hasta los 179 euros. El megavatio hora es más del triple de lo que se pagaba en enero cuando, aunque ya se descontaba cierta inestabilidad, todavía no había dado comienzo el conflicto con Ucrania. Y este precio se queda además muy cerca de sus máximos de este año, en marzo, con la guerra, cuando alcanzó los 200 euros el megavatio hora. Los precios se relajaron a partir de entonces, llegaron a caer hasta los 80 euros, pero en junio esas nuevas amenazas de cortes de suministro y el cada vez más probable escenario de un corte total provocaron que el precio del gas comenzase una nueva escalada alcista que culminó en un máximo que hoy no superamos, en los 183 euros a principios de julio. En todo caso, el precio que se paga ahora multiplica por 9 el que se pagaba hace justo un año en los mercados internacionales. 183 como máximo, 170 y hoy. Y las cifras, insisto, hablan solas. Rusia puede bombear 55.000 metros cúbicos de gas. Está bombeando 12.000, el 20% de su capacidad. Así que esto es un jaque a la recuperación europea. Jaque al consumo, jaque a las reservas, jaque al crecimiento. Los tres están ahora mismo en cuestión porque Rusia corta su gas a Europa. ¿Qué significa esto? Básicamente, decía von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que Rusia tiene que buscar otras fuentes de venta y que Europa tiene que buscar otras fuentes de abastecimiento. Fundamentalmente, que Europa tiene que comprarle gas o a África o a Estados Unidos. We have to be proactive. We have to prepare for a potential full disruption of Russian gas. And this is a likely scenario. Siendo proactivos ante un escenario probable que ya no lo es, ya es escenario real. ¿Qué es esto? Primero, jaque al consumo. Sin ese gas, Europa tiene que recortar un 15% su consumo de gas. Sin el suministro ruso, Europa está obligada a recortar un 15% para poder sobrevivir al invierno. Y ese 15% no es uniforme. Estonia, Lituania, Finlandia, Letonia tienen que reducir casi el 50% el consumo de su gas, el 54% para ser exactos. Lo mismo Bulgaria, Croacia, Hungría, Grecia, Serbia, en torno a la mitad. Economías con la mitad del consumo son economías incapaces de funcionar. Así que esto es un jaque a esos países, pero también a Alemania, Rumanía, Polonia, que tendrían que reducir un tercio su capacidad. Quizás no tanto España, quizás no tanto Portugal, que no tienen que modificar sus consumos, y eso es lo que está llevando a España a batallar en la Unión Europea, a que ese recorte del 15% no sea uniforme e igual para todos, sino que simplemente se permita la excepción española también en el gas, lo que defendía Pedro Sánchez. He de decir que defenderemos nuestros intereses frente a soluciones impuestas que además no son eficaces. Y tengo además el convencimiento, por último, de que en los próximos días vamos a alcanzar un acuerdo equilibrado, solidario, europeísta, que garantice el suministro de gas a todos los Estados miembros, y en ello es en lo que está trabajando el Gobierno de España. Ese acuerdo ha de cerrarse mañana, así que el jaque al consumo es relevante porque ese jaque al consumo se produce en este momento. Pone nerviosos a todos los ministros de energía europeos, y ese jaque solo es el primero. Hay además un jaque a las reservas. Todas las economías de la zona euro tienen que tener un 80% del gas que consumen en invierno guardado en sus despensas, guardado en sus reservas antes de que llegue ese invierno. 80%. Ahora mismo hay países muy lejos de esa cifra, y sin el abastecimiento de gas ruso va a ser imposible llenar esas despensas. Así que esto también es un jaque a las reservas, un jaque que en el caso de España
el gobierno sigue insistiendo, no existe como tal, porque España sí tiene ya reservas suficientes para pasar el invierno. Reyes Maroto. Vuelvo a trasladar tranquilidad. Somos un país que, por suerte, pues tiene el suministro garantizado y, por lo tanto, lo que estamos ahora elaborando son planes de contingencia. Somos el país probablemente de la Unión Europea con más energías renovables. Eso nos da mucha tranquilidad, pero también nuestras gasificadoras pues hacen que hoy el suministro esté garantizado. Así que hay un jaque al consumo, hay un jaque a las reservas, pero el mate puede ser el crecimiento económico, porque sin el gas ruso, el Fondo Monetario Internacional ha estimado ya que Europa entra en recesión, también de distintos calibres en distintos países, pero Hungría, Eslovaquia, la República Checa, Italia tendrían necesariamente que entrar en unos números rojos de recesión profunda. Después, Alemania, Austria tendrían recesiones menos severas, pero también números rojos. Y por último, España. España perdería un 1% de su PIB de manera directa. Creceríamos un 1% menos simplemente por los problemas de arrastre que hay. Pero puede haber efectos de segunda ronda. Si Alemania entra en recesión, el turismo alemán deja de venir a España. Tendríamos un problema económico adicional aquí. Pese a eso, la versión del gobierno sigue siendo la de que esto no es preocupante. Teresa Rivera. Claramente hay preocupación con respecto a esto que puede representar. No es la situación de España, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. En principio, la diversificación de procedencia del gas y la capacidad de aceptar ese gas a través de las plantas de regasificación nos coloca en una situación de ventaja muy importante, y en la situación de almacenamiento de nuestros almacenes subterráneos y de los tanques asociados a las plantas de regasificación nos coloca en niveles de máximos históricos en nuestro país, por encima del 72% los subterráneos, por encima del 80% los tanques de las plantas de gas natural licuado. Así que ahora mismo lo que Rusia ha hecho no es una jugada energética, es una jugada estratégica, es una jugada bélica. El gas se acaba de convertir en arma y se cierra el grifo a Europa, poniendo en jaque consumo, reservas y recuperación económica. Y planteando una cuestión adicional, y es si Europa ha planificado mal durante todos estos años, si su dependencia de Rusia, si su escasa diversificación, si fiarlo todo a Putin ha sido un enorme error. Un error que reconocía hasta la propia Alemania. Olaf Scholz diciendo: Germany is already working on diversifying the supply for the time we live in. Que Alemania trabaja ahora en diversificar sus fuentes de gas y que esa estrategia llegará a largo plazo. Que en 2045 Alemania será un país neutral en términos de CO2 y una potencia industrial. Así que ahora mismo esa cuestión parece tener respuesta por parte de los propios dirigentes. Ha habido un error de planificación estratégica en el gas evidente, y aquí se abren muchas cuestiones. Sin el gas ruso, sin ese gas hay recesión, sin ese gas hay inflación, el poco que haya en el mercado será más caro, y sin ese gas hay excepción española. Son las tres preguntas clave para esto. Joaquín Robles, XTV, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a ir paso a paso con cada una de estas cuestiones. Lo primero, ahora mismo, ¿en qué escenario nos deja esto? Rusia corta el gas, solo va a suministrar un quinto de lo que estaba suministrando hasta ahora, un 20%. Así que la pregunta es, ¿sin ese gas nos abocamos a una recesión económica? Desde luego, ya estábamos abocados a ella antes de estas nuevas restricciones, pues ahora todavía más, ¿no? Es lo que habéis comentado, la dependencia europea del gas ruso es muy grande, ¿no? Un 40% en el conjunto de la Unión, un 60% en Alemania, teníamos lecturas de 8,6% de inflación en el mes de junio, se esperaba ver esos techos, ¿no? Durante el mes de agosto-septiembre, pero podrían ir más allá, ¿no? Con la energía
todavía subiendo más y sobre todo lo que supone a la economía, ¿no? Tanto a hogares como a empresas. Cada vez los beneficios se van a estrechar más y luego la competitividad pues va a ser menor, ¿no? Esto al final va a traer todavía más incertidumbre y veremos, ¿no? Si tiene que ser también Europa la que empiece a echar atrás, ¿no? Esas sanciones para no ver caer en picado una economía. Porque ese escenario está abierto, el de rectificar y el de permitir, el de quitar sanciones para no estrangular no la economía rusa, sino la economía europea. Exactamente, es que yo creo que, bueno, al principio del conflicto, pues obviamente las posturas tenían que ser esas, lo más duras posible, pero bueno, se está viendo que es muy difícil de sustituir la energía que viene de Rusia, porque esto no es un problema de Europa, es un problema a nivel global, ¿no? De una fuerte demanda y de una oferta muy restringida. Entonces esto no es no le compro a Rusia y le compro a otro, es que al otro que le compro es mucho más caro, ¿no? Porque a lo mejor tiene que venir unos medios de transporte que también vienen con unos costes asociados muy grandes, ¿no? Entonces yo creo que es lo que la Unión Europea se está dando cuenta ahora y la mayor amenaza, ¿no? El cómo llenar los inventarios y el cómo llegar a los suministros, ¿no? Del año pasado a este nivel de precio. Esta es la primera cuestión. Si sin ese gas hay recesión. La segunda cuestión es si sin ese gas hay inflación, si el precio del gas, que hoy se ha disparado en bolsa hasta un 20% en los mercados internacionales y que rondaba un 10% horas después, pero que está subiendo, nos condena a precios más altos. ¿Sin ese gas vamos a mayor inflación? Desde luego que sí. Al final hay que tener en cuenta que de los picos de inflación que estamos viendo, el 40% de ellos viene de los precios energéticos. Obviamente está subiendo todo. Esto es un problema que veníamos arrastrando desde la pandemia por los fuertes y desmesurados estímulos de gobiernos y bancos centrales. Obviamente se ha agravado con las interrupciones energéticas por la guerra entre Rusia y Ucrania, pero como continúa así, pues bueno, la inflación va a seguir creciendo, va a obligar a los bancos centrales a subir tipos mucho más rápido de lo previsto y a frenar la demanda. Entonces, ¿cómo se va a solucionar esto? Entrando en recesión, ¿no? Destruyendo la demanda y equilibrando los precios más abajo. El problema es que la energía en gran medida es un bien inelástico, ¿no? Muchos hogares y empresas lo van a necesitar seguir consumiendo para continuar con su actividad. Entonces es lo que lo complica más todavía. Inelástico diciendo, por mucho que suba el precio, hay gente que no puede dejar de consumir, o nadie puede dejar de consumir electricidad o gas, así que por mucho que suba el precio, lo único que hay que hacer es tragarnos esa inflación, pero no vamos a poder consumir menos. Exactamente, esa es la gran amenaza. Hemos visto si este gas implica una recesión, si este gas implica más inflación. ¿Este gas permite la excepción española? España está a salvo de todo esto. España tiene sus reservas ya completas. España tiene suministro desde África, Arabia Saudí fundamentalmente, pero también otras fuentes. España tiene 14 fuentes de diversificación ahora mismo. Así que la pregunta es, ¿sin este gas se puede sortear esto en España? Bueno, claro que se puede sortear, pero ¿a qué coste, no? Porque también el precio sube. Una cosa es que tengas un mayor acceso a gas y otra a qué precio, ¿no? Y al final hemos visto que por muchas excepciones o descuentos se traslada prácticamente todo a hogares y empresas, ¿no? Entonces esta es la gran amenaza. Está bien que tengamos garantizado el suministro, obviamente es una muy buena noticia, pero ¿cuánto vamos a pagar por él y cuánto vamos a continuar con esta fuerte inflación? Porque el problema de España es que no hay presión salarial, a diferencia de otras regiones de Europa o Estados Unidos, y cada vez los hogares y empresas están perdiendo, ¿no?, esa capacidad adquisitiva. Con todo esto hay una pregunta de fondo y una pregunta final, y es si gane quien gane la guerra bélica, la guerra sobre el terreno, Rusia ha ganado ya la guerra económica. Josep Borrell, el ministro de Asuntos Exteriores para la Unión Europea, el comisario de Exteriores, decía: But as you can imagine, everybody is worried about what can happen in the Ukrainian front. On the military side, todo el mundo está preocupado por la parte militar, pero también por la energética. Let's see what's happening when this period reach an end, and we will continue watching at the situation of gas supply, which is certainly the most important concern for our societies and economies. Pero se va a mirar qué ocurre con Nord Stream 1, qué ocurre con el suministro de gas, y esa es la parte clave de esa frase, porque eso es lo más importante para nuestras sociedades y para nuestras economías. Eso es lo más importante, dice Borrell. Lo más importante ahora pasa a ser lo económico frente a lo bélico, pasa a ser lo energético frente a lo estratégico. Joaquín Robles,
¿Puede Rusia ganar esta guerra económica? Bueno, aquí sinceramente yo creo que no hay ganadores, ¿no? Porque al final, aunque pueda estrangular a Europa, yo no me quiero imaginar, ¿no?, cómo lo están pasando ahora los ciudadanos rusos y cómo lo pueden pasar. Pero bueno, al hilo, ¿no?, de lo que me preguntabas, el problema es que aunque se acabara mañana la guerra, las sanciones no se iban a acabar. O sea que este es un problema que va a traer cola, ¿no?, que quizá no dure solo este invierno, pueda durar todavía más meses. Lo que queda ver es cómo va a salir Europa de esta, cómo va a conseguir esas fuentes de energía alternativas y va a estabilizar los precios en unos niveles más bajos, competitivos y que puedan permitir, ¿no?, a familias y empresas pues volver a una actividad previa, ¿no?, a esta crisis. Pues Joaquín Robles, XTV, gracias por estar esta noche en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias, Javier. Hoy esta es la situación y el jaque en que Rusia pone a Europa. Hay efectivamente 1000 reacciones y 1000 posibles respuestas a Rusia, pero el jaque a Europa está servido ya. Y ese gas acaba de convertirse en un arma. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.